él mismo dijo que él estaba ya por matar a mi hijo. Porque el día que yo lo coja, yo misma lo voy a matar con mis propias manos. Les saluda María Victoria Jiménez. Hoy estamos en un nuevo episodio de Podcast Sin Esquemas. Tenemos hoy una invitada muy especial. Muchas gracias por venir. Ella nos va a contar una tragedia que vivió en el 2018 cuando su pareja, a punta de golpes, causó la muerte de uno de los hijos de ella, pero que sea ella la que nos cuente toda esta situación. Y vamos a empezar para que te presentes, Shirley, por favor. Hola, me llamo Shirley Estefania Agüelo Gómez, tengo 34 años, soy madre soltera. Pues empiezo con... Empiézanos a contar. ¿En qué año conociste En a...? el 2014, en el 2015, 2014 conocí a Juan Manuel Angulo Montiel, el papá de ahora mi hijo. Pues él me ofreció muchas veces, yo trabajaba en cantinas, en bares. Una mujer cuando trabaja en eso, pues uno espera lo mejor de otra persona porque uno quiere que lo saquen a uno de ese mundo tan... Porque uno tome todos los días y beba con otra persona y con otra persona diferente. Cuando yo lo conocí a él, yo pensé que todo iba a ser muy diferente a lo que viví con el papá de mis hijos, pero no. Al principio todo era pues, muy bonito, me mostraba muchas cosas y todo, pero llegó un momento donde él se volvió muy agresivo. Pero para que la gente escuche bien tu historia, es desde qué año, cómo se conocieron, nos vas contando, porque a la gente le interesa es saber todo esto. Pues después de que me conocí con él en el 2014, en el 2014, sí, 2004, 2014, cuando me conocí con él, empezamos una relación de novios. Tomamos la decisión, la mamá de él nunca quiso pero yo estaba en embarazo de ella, estábamos esperando una niña, entonces ya nos tocaba coger como una responsabilidad porque ya estábamos esperando una hija. Nos fuimos a vivir juntos en Moravia, él me llevó a vivir a Moravia con él, pero él vivía con la mamá y la hermana. Ellos vivían humillándome y me echaban de la casa y no me daban comida, y yo estaba esperando pues una hija de él. En el transcurso del tiempo yo decidí irme, eso fue cuando iba a cumplir estaba yo a punto de cumplir mis 28 años. Estaba yo a punto de cumplir de 27 a 28 años y decidí irme. Y me fui para un centro, me fui para el centro, para un hotel, y llamé a mi mamá y mi mamá me mandó la plata para pagar una pieza para que me quedara sola porque no tenía dónde estar. Al otro día cumpleaños y él fue a buscarme. Él fue a buscarme, a arreglar las cosas. Yo no quería volver con él porque la mamá de él y la familia no querían que yo estuviera con él. Pasaron el tiempo, él trabajaba en el Mirador de Las Palmas. ¿Él qué hacía? Vendía ya chocolates y carnes y yo me fui a trabajar con él mucho tiempo, lo apoyé, estuve ahí con él. Traté de que él saliera de la vida malandra que tenía y me puse a trabajar con él juiciosa, todo. Llegó un tiempo donde no sé qué pasó en el trabajo, él me daba todo en la casa porque yo estaba pendiente de mis hijos. En eso yo con él tuve un hijo y yo tenía ya mis hijos. ¿Qué pasó con el embarazo de la niña? Yo la perdí. Él trató de quitarse la vida. Cuando él se colgó, estábamos en un hotel y yo me iba a ir por los golpes y las borrachizas de él y su tomadera. Entonces yo me iba a ir. Y cuando yo llegué, yo fui abajo, compré unas bolsas de basura y un cigarrillo y me lo estaba fumando. Cuando yo subí al hotel, él estaba colgado en el baño. Y yo lo bajé. Yo le empecé a hacer para revivirlo, todo, y a los 2 días perdí mi hija. No teníamos ni con qué enterrarla, en el hospital no la iban a dejar para esas cosas de investigación del niño. A mí me tocó llamar a mi mamá, a que mi mamá me ayudara porque ella sí paga funeraria, ella nos paga funeraria a todos, entonces me tocó llamarla para que ella, de la funeraria de ella, me recetaran Alicet.
para poder enterrar a Lisset. Y luego entonces, ustedes, cuéntanos cuándo se fueron a vivir juntos, en dónde vivieron, con cuántas. Vivimos con mi mamá. Mi mamá... Y para esa época, ¿tú cuántos hijos tenías? Yo siempre he tenido, o sea, el último hijo de él, pero yo siempre he tenido, yo tengo 9 hijos. Cuando yo estaba con él tenía 7 hijos. Mis hijos, porque yo siempre, ellos siempre vivieron conmigo, siempre han estado conmigo. Y en ese tiempo tomé como la mejor decisión para no estar que otra persona me los cuidara y yo estar con ellos, porque como yo trabajaba en bares, decidí yo misma cuidarlos y empecé a vivir con él. Pero yo creo, doctora, que eso fue lo peor que yo pude haber hecho en mi vida. Bueno, entonces viviste con él, ¿cómo fue la convivencia? Al principio todo era muy bonito, porque pues no se puede negar, él tampoco fue tan mala persona en su momento, él estuvo pendiente de mí, de mis hijos, pero hubo un tiempo donde comenzó lo de el Mirador de las Palmas, que habían ratas, que cerraron todos los kiosquitos y todo por culpa de ratas y que se hacía el chocolate en aguas sucias y en eso cerraron. En ese tiempo vivíamos en Santa Cruz. Yo tomé la decisión de irnos de la casa de mi mamá, de la familia de él, y nos fuimos lejos, por donde yo conozco gente y tengo familia, decidí irme por Santa Cruz. Cuando estábamos viviendo bien, cuando llega un día a las 4 de la mañana, borracho, y me dice que se quedó sin trabajo. Que eso fue en el 2018. Cuando él me dijo que se había quedado sin trabajo, que habían cerrado Las Palmas, que no tenía más que hacer porque él no había aprendido a hacer nada. Doctora, mi mamá siempre ha tenido bares y mis hermanas también. Ellas son de negocios. Entonces, mi único fue decirle a mi familia que me diera trabajo. Entonces, yo trabajaba con mi hermana y mi mamá. Empecé a coger la responsabilidad yo. Me hice cargo yo porque al final y al cabo ellos eran mis hijos. Entonces, tenía que hacerlo yo. Entonces, tomé la decisión de irme yo. Empecé a trabajar con mi mamá, con mi hermana. Yo salía de mi casa a las 8 de la mañana y llegaba a mi casa a las 4 de la mañana. Yo no tenía horario de llegar a trabajar. En las 8 de la mañana le abría a mi hermana y trabajaba hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde terminaba con mi mamá y nos íbamos para el centro a terminar el turno del centro, que era hasta las 4 de la mañana. ¿Los hijos tuyos con quién se quedaban? Con Juan Manuel Ángulo Montiel, mi pareja. O sea, le dije, mi tesoro a una persona que nunca debe soltarse. Bueno, entonces, ¿él se quedaba con cuántos de tus hijos? Más que todo con los mayores. Se me quedaba más que todo con los mayores. El bebé era Jeremy. ¿Tú tuviste hijos con Juan Manuel? Sí, tengo un hijo con él. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo pasó así que tú estuvieses 20 días laborando. laborando? 20 días de derecho. 20 días sin descanso. Llegaba a mi casa, medio pegaba la pestiada y ahí mismo a bañarme, a organizarme y volver a salir. 20 días estuve así y en esos 20 días, doctora, yo era la que pagaba el arriendo, yo era la que mercaba, en mi casa no había gas, no había mercado, la nevera estaba vacía y a mí me tocó coger la responsabilidad. Cuando yo recibo una llamada y no la recibo ni de él. Estabas trabajando, laborando con mi mamá. Tú me dices, ¿recuerdas la fecha más o menos? Eso fue el 19 de abril del 2018, a las 12 de la noche. Recibo una llamada, yo estaba con mi mamá. Estábamos trabajando cuando yo recibo una llamada, yo me paro de la mesa, pero yo veo que es un número desconocido. Entonces yo contesto y era una prima mía. Y mi prima me dice que me vaya corriendo, que mi hijo está muerto. Doctora, yo pensé lo que fuera, que hubiera sido mi hijo mayor, porque mi hijo mayor siempre fue muy plaguita, pero yo nunca pensé que había sido mi bebé. ¿Su bebé cuántos años tenía? 4 años. 4 años. ¿Cómo se llamaba él? Jeremy Smith Tavares Agudelo. Pero él no era hijo de tu pareja, no. De Juan Manuel. Entonces, ¿tú qué hiciste cuando recibiste la llamada? Yo dejé caer el celular. Mi mamá terminó de hablar.
y fuimos hasta la estación, hasta el hospital de Santa Cruz. Ahí llegué y llegué con mi mamá. Ahí llegué con mi mamá. Cuando llegué con mi madre, mi hijo Andrés estaba ahí. Él fue el que me recibió. Él fue el que me contó todo, me abrazó y me dijo que sí, que el niño estaba muerto. ¿Tu hijo Andrés cuántos años tenía en ese entonces? En ese momento Andrés tenía, ¿qué? 8 años. De 8 a 7 años tenía. ¿Qué te contó tu hijo Andrés? Que el hermano que él estaba trabajando limpiando unas carpas. Que cuando él subió, que el hermano estaba acostado, pero que él lo movió y que el hermano no se movía. Entonces que él lo volteó y empezó a hacerle así, y a darle besitos. Y que el hermano se vomitó y que él llamó a Juan Manuel para que lo ayudara y que él le dijo, no, ya dejémoslo así, vamos y ahorita que vengamos. Y que salieron. Que cuando llegaron el niño ya no tenía signo y que él ahí sí salió con él para el hospital. Pero ya estaba muerto. Pero remitámonos a la parte donde Andrés le dijo a Juan Manuel, tu pareja, que salieran. ¿Para dónde salieron? Para afuera, para el parque. Y Juan se estaba fumando un marihuana. Porque así dijo Andrés, que se estaba fumando un marihuana. Que estaba ahí y que estaba riéndose. Y que cuando subieron ya el hermano no tenía signos vitales. Entonces, ¿qué hizo Juan Manuel? Que salió con él corriendo. Salieron los dos, Andrés y él, y él con Jeremy en los brazos. Pero ya la gente lo había visto afuera, y el hermano ahí, y ella le había dicho que el hermano había que llevarlo para el hospital, y él no le quiso parar bolas. Porque si él lo hubiera llevado un minuto más antes, el niño hubiera sobrevivido. ¿Tú hablaste luego con Juan Manuel o cómo, luego de que Andrés te contó todo, qué más pasó? No, doctora, yo en ese momento mi cabeza estaba centrada en mi hijo. Hasta le pedí el favor a mi mamá de que se llevara a mi hijo para no lastimarlos. Ella se lo llevó para la casa de ella. Ella me los cuidó porque yo no estaba estable para cuidarlos. Antes, doctora, antes yo estaba para que me cuidaran a mí. Porque cuando yo recibí esa noticia, a mí se me fue mi vida completa. ¿Y qué fue lo que le pasó al menor, a Jeremy? ¿Qué fue el que falleció? Él me dijo que el niño se había robado por las escaleras. Yo sí creí porque pues las escaleras nosotros vivíamos en un tercer piso, y él dormía en el segundo piso con los hermanos. Entonces, cuando él me dijo que se había caído, yo sí creí. Pero cuando me llamaron, a mí me citaron con mi mami. Yo fui con mi madre y a mí me citó fiscalía. Una doctora, una fiscal, que en ese momento esa mujer fue la que me mandó a mí a la cárcel. Pero bueno, vamos a ir vamos por pasos. Entonces, tú llegaste a la clínica, te contaron que el niño... Sí, yo traté de ver a mi hijo, yo estaba con mi mamá, yo traté de ver a mi hijo y a mí no me lo dejaron ver. Solamente vimos el cuartico donde se veía como las cobijitas allá metidas y ya. No pude ver a mi hijo, nada. Solamente me decían que mañana, que mañana, que mañana, que mañana. Yo me quedé con mi mamá como hasta las 7, 8 de la mañana allá, y allá nos dijeron que no fuéramos, que no nos lo iban a entregar a nosotros, sino exactamente a la funeraria o a medicina legal. Entonces nosotros nos fuimos, esperamos en la casa noticias, esperando que nos decían. Doctora, se nos dio todo el día y nosotros esperando noticias de mi hijo. Y las noticias de mi bebé llegaron a aparecer a las 4 de la tarde para que yo fuera y le llevara ropa. Porque yo lo quise vestir, peinar y organizarlo pues a que fuera el último día, pero tampoco me dejaron. Bueno, entonces, ¿y Juan Manuel? ¿Qué pasó con Juan Manuel? Él estaba ahí. Él estaba ahí.
¿Al cuánto tiempo llega la policía o llegó la fiscalía? No, al otro día, eso fue en el velorio de mi hijo. Estábamos en la iglesia de Santa Cruz, estábamos velándolo. Cuando llegan, yo, doctora, en serio, yo no me di cuenta cuando a él lo capturaron o algo así, porque yo estaba con mi mamá y mis hijos adelante. La mamá de él llega insultándome y a quererse llevar a Justin, que es el hijo de nosotros, a querérselo llevar, y yo le digo, pero ¿para dónde se lo iba a llevar? Cuando ella dice que yo le dañé la vida al hijo, que yo no sé qué, yo no entendía. Cuando salimos afuera, que salí yo con mi mamá, nos dicen que a él se lo acabaron de llevar capturado. Y preguntó el por qué se lo llevaron. ¿Quién preguntó? Yo le pregunté a mi mamá, ¿por qué se lo llevaron? Cuando mi mamá dice, no sé, hija, espérese. Y empezamos a preguntar y dicen que se lo llevaron por el homicidio de mi hijo. Y entonces, No, yo esperé el entierro, todo, y fui a la fiscalía. Y él mismo, ¿al cuánto tiempo fuiste a la fiscalía? como a las, no, eso fue por la noche, como a las 8 o 9 de la noche. Yo fui y pregunté a fiscalía por él, y el siginudo que me capturó a mí, él mismo dijo que él estaba ya por matar a mi hijo, que él lo había hecho. Entonces, a ti te capturaron. Sí, ¿Qué día? ¿A los cuántos días? el 10 de mayo, el Día de las Madres. ¿Cuánto tiempo llevaba muerto tu bebé? Él murió el 19, yo pasé el luto ¿El 19 de qué? de abril. De abril. El 19 de abril, y al otro mes a mí me capturan. Cuando Yo pasé capturaron... 19, 20 y 21 de luto porque mi hermana, el velorio fue en la casa de mi hermana, en la iglesia, todo. Yo ese día fui a la fiscalía, averigüé y me volví a ir para donde mi familia. Porque como ya 3 días sin comer y nada, mi mamá quería como que comiera un poquito de comida, por lo que estaba muy débil. Pero cuando yo fui, el cirujano mismo me dijo en mi cara que él lo había hecho. Doctora, él se me arrodilló delante de mucha gente y me dijo que no. Pero si yo a él le entregué mi hijo vivo, es porque me lo entregó muerto. Pero entonces, contémosle a nuestros oyentes qué fue lo que pasó. O sea, ¿por qué se lo llevaron a él capturado si se dijo que había rodado por las escalas? Porque medicina legal encontró de que el niño había muerto por golpes. Por muchos golpes que él le había dado tras el transcurso del tiempo que yo trabajé. ¿Cómo remitámonos a ese tiempo que tú estabas trabajando, que tú dejabas a tus niños al cuidado de Juan Manuel porque él se había quedado sin empleo? Entonces, remitámonos a ese entonces. Cuando tú llegabas de trabajar, tú dijiste que trabajabas mucho, ¿tú no veías a los niños? Sí, yo pasaba por la alcoba de ellos, les daba la bendición, les dejaba el tetero antes de irme a trabajar porque todos tomaban tetero. Entonces yo les dejaba sus 4 teteritos ahí para que ellos se lo tomaran. Y el del grande afuera. Y me seguía para mi trabajo. Les daba la bendición, les preguntaba cómo están. Y Jeremy, para ese entonces, él hablaba. Sí. Y él no te dijo durante ese tiempo, no Michael, el hermano de él, me dice que era que él los tenía amenazados. Porque después de que pasó todo, él se quedó abajo y yo me subí a hablar con los niños, qué era lo que había pasado. Y ellos me dijeron que él le pegaba con ganchos y que ellos no me decían porque él los tenía amenazados. Y al único menor que le pegaba era a Jeremy. El único con el que acabó con la vida fue con él, porque pues los otros niños, ellos me decían, Andrés y Michael y Jeffrey son muy difíciles de llevar, doctora. O sea, son unos niños que no se dejan de nadie, ellos sí me hubieran dicho. Por eso él cogió al más pequeño, porque él no me hubiera dicho nada. Mimi no fue capaz de decirme nada. Entonces tú seguiste hablando con Juan Manuel, No. Lo seguiste visitando, desde el día que se lo llevaron. No, yo solamente fui, averigüé, cuando me dijeron que había sido él, yo me retiré.
Desde eso yo no sé, él trató de buscarnos. Él trató de buscarnos cuando yo salí de la cárcel. Él trató de buscarme. Pero entonces remitámonos a aquella parte cuando ya a ti te capturaron. ¿Por qué te capturaron? Doctora, según fui con mi mamá a una cita donde nos citaron la fiscalía. Allá esa mujer le muestra unas fotos a mi mamá, algo que ella no quería que yo viera. ¿Esa mujer quién es? La fiscal, porque fue una fiscal la que a mí me mandó para la cárcel. Ella llega y mira, le muestra unas fotos a mi mamá, pero mi mamá le dice que yo las tengo que ver. Ella le dice que no porque yo soy cómplice. Mi mamá le dice, mi hija no es cómplice porque mi hija ama a sus hijos. Venga, yo se lo muestro. Doctora, cuando a mí me muestran el libro, porque fue un libro, yo la primera foto de mi hijo donde él está enchurruscadito. Así en parte fetal. Le veo los golpes. Doctora, se lo juro que yo nunca le vi tantos golpes a mi hijo como se los vi en esa foto. Mi niño no tenía tantos golpes porque donde yo le hubiera visto un golpe de eso, yo hubiera salido con él corriendo por un hospital. No se le notó ninguno de los golpes que él tenía. Mi niño tenía una patada en el pene. Mi niño tenía la clavícula quebrada. Él acabó con la vida de mi hijo. A punta de golpes. Y entonces a ti te capturaron, ¿qué fecha fue? El 10 de mayo del 2018. ¿Y estuviste en la cárcel cuánto tiempo? 2 años. 2 años donde me pegaron, porque las dragoneantes me pegaban, porque yo había llegado por matar a mi hijo. Donde no pude ver a mis hijos en 2 años, ni saber cómo estaban, nada, lo que hablaba con mi mamá. Porque las únicas personas que fueron a visitarme fue mi mamá y mis 2 hermanas y mi abuela. De resto nadie fue. Bueno, y cuando saliste, luego saliste, ¿qué hiciste? ¿O por qué saliste de la cárcel? Vencimiento de términos. Vencimiento de términos porque no encontraron pruebas, no encontraron nada. Yo salí y cuando llegué de mi mamá, estuve con mi familia, con mis hijos. De ahí, con el tiempo, él me buscó porque yo volví a trabajar en bares. Porque como yo no soy estudiada, ni tengo nada, volví a trabajar en bares y yo me lo encontré por allá. Y él dijo que necesitamos hablar y yo le dije que no necesitamos hablar de nada. Desde eso lo volví a ver en Moravia. Yo trabajaba en un casino y él iba ahí a jugar. Pero en mis turnos de noche nunca me habían tocado. Una vez fue que lo vi y le pedí el favor de que no volviera. Pero tú nunca le hiciste ningún reclamo, ni nunca conversaron al respecto Doctora, yo de la evito muerte. tener contacto con él. Porque el día que yo lo coja, yo misma lo voy a matar con mis propias manos. En este momento ese man no está acá. Ni siquiera sabe ni cómo está su hijo. Porque ni siquiera conoce a su hijo. Él no sabe ni cómo es Justin. Cuando se murió Jeremy, ¿cuántos años tenía o qué edad Justin tenía? tenía 10 meses. Era un bebé recién nacido. ¿Cuánto tiempo viviste con Juan Manuel? 11 años. Pero tú solamente en ese tiempo, dices 20 días más o menos que estuviste como a cargo de tu casa, con toda la parte económica. En ese tiempo, ¿le viste alguna situación que él fuera violento con los niños? No, doctora, porque él sí había sido violento, pero conmigo. Él nunca se había metido con mis hijos. Él sí había sido violento, pero conmigo. Porque él lo fue violento con la hermana, con la mamá. Y lo era conmigo, pero nunca lo había hecho con mis hijos. ¿Alguna vez denunciaste esa situación? Sí, muchas veces. Igual que como con el papá de mis hijos, también fui y lo denuncié. Muchas veces.
Pero de nada sirvió, doctora, porque uno va a la policía y uno denuncia y no importa. Porque yo fui muchas veces, doctora. Yo a Juan le puse 4 denuncias en ese tiempo. Bueno, el tiempo en que tú estuviste privada de la libertad, que dices que son 2 años, ¿quién vio por tus hijos? Mi hermana, mi mamá. Y después de que saliste, te pusiste a trabajar. Sí, pero aún así tenía el apoyo de mi hermana y de mi mamá. ¿Y hoy cómo está tu vida? Doctora, pues con muchas secuelas. Porque yo era una mujer que no tomaba. Y ahora si no tomo no me siento bien. Me hace mucha falta mi hijo. Lo extraño mucho. Ahora ya tuviera 10 años. Ahora ya tuviera 10 añitos y estuviera con nosotros. Ya no me gustan los hombres. Tengo mi mujer. Decidí tirarme por las mujeres. No le cogí fobia a los hombres. Le tengo miedo, doctora. Pero, ¿y ahora a qué te dedicas? Trabajo con mi hermana en un restaurante, con la misma que trabajaba, con ella misma trabajo. Con mi mamá, hay veces salimos por ahí a vender frutas, ropa, vestidos de baño, ropa interior. Y cuéntame, ¿qué pasó con el proceso que a ti te siguieron? Doctora, hasta ahora estoy esperando porque yo pienso en denunciar al Estado. Es porque la misma fiscal se pegó de que a ella le habían matado una nieta, se le había muerto una nieta y ella quiso resolver el problema, o sea, mi situación con la de ella. Pero ya dictaron sentencia. Sí, yo salí yo no tengo nada que ver con... Buscaron muchas pruebas, doctora, porque eso fueron muchos años de investigación. Y hasta ahora ni siquiera tienen un pelo de prueba de que fui yo. Él está condenado a 36 años y 8 meses. A Juan, A Juan Manuel Angulo Montiel. lo condenaron a 36 años. Y 8 meses. Esa es la condena de él. Y él está volviendo a activar el caso. Volvió y montó tutela por la sentencia que él tiene. Yo salí insonerada, doctora, o sea, yo hasta ahora, yo he ido a la fiscalía porque yo he ido a ver cómo va el caso y todo, y yo he ido con mi mamá. Y a mí nunca me han dicho nada, o sea, de mí no. Yo hablé con el fiscal que llevó el caso, porque yo hablé con él por pedirle la papelería mía, todo, y él mismo dice que yo ahí no tuve nada que ver. Pero un juez de la República ya Sí. te declaró inocente. Sí. Del penal quinto. Allá fue donde me exoneraron. Ya me dijeron que ya yo fui y él es el que tiene el proceso. Bueno, y ahora, ¿cómo ha sido la vida de tus otros hijos Ay, doctora. con la pérdida del menor? Ay, doctora, yo creo que me está haciendo más duro ahora. Porque ellos ya son adolescentes, ya no son esos niños. Ya se cortan. ¿Cómo así que se cortan? Ellos mismos se cortan. O sea, yo antes lo hacía, doctora, pero, o sea, eso fue en la cárcel, por todo lo que yo pasé, pero yo no entiendo ellos por qué lo hacen. Estos días hablando con el grande me dice que a él le ha tocado muy duro, que él vio morir su hermano, que entonces, doctora, son muchas cosas. ¿Qué hay de Alejandro? Alejandro, ¿cómo es que se llama el mayorcito, el que te contó que se... Andrés. Andrés. ¿Qué hay de Andrés? Andrés vive conmigo, pero también se corta, Michael también se corta. ¿Ustedes han tenido ayuda del Estado? No. No, doctora. ¿Han acudido a alguna parte? Doctora, ellos los mandaron a psicólogos, a psiquiatras, solamente con mandarlos en eso ya. Y con decirle a mi mamá que le diera droga psiquiátrica. Porque eso es lo que le mandaban, droga psiquiátrica.
Eso me daban a mí de doctora para que yo no me deprimiera, para que yo no llorara. ¿En dónde le daban En eso? la cárcel. Me acuerdo que cuando yo llegué a la cárcel, yo llevaba hace mucho 3 días de haber entrado al INPE. Doctora, a mí me dieron entre 5 dragonantes, me dieron una trulla ni la hijo de puta. Y ahí disculpa la palabra, pero me dieron una pela que ellas me iban botando sangre, me tumbaron hasta un diente de las patadas que me dieron en la cara. Mi abogada fue a visitarme y le dijeron que yo no estaba, porque me tenían encerrada en el coso de castigos porque me habían golpeado de pies a cabeza. Y yo no me podía ni mover. Hasta me metieron una compañera para que ella me acompañara al baño. Pues de todas maneras, hoy en día los niños ya están grandes, ya... Sí, ya Andrés tiene 17 años, Michael tiene 15, Jeffrey tiene 16, no, Michael tiene 16, Jeffrey tiene 15, Justin tiene 10 años, tuve una hija, ya tiene 5 años. Bueno, de todas maneras, esta experiencia es muy dura, la entendemos y quise traerla porque de todas maneras saber que eh, el Estado no ha apoyado a una familia destrozada por una situación como la que nos está contando hoy Shirley, y además de eso, mirar que de todas maneras han quedado muchas secuelas. Los niños hasta el momento no han ido donde psicólogos. No, doctora, ellos no quieren, porque ellos cuando yo caí a la cárcel y todo, antes de llevarle el poder a mi mamá, a ellos se los llevaron, me los quitaron y se los llevaron para bienestar. Ellos estuvieron en internados. Y eso allá, eso fue para volverlos peor. Ahora, doctora, estoy tratando de que dejen el vicio, dejen el alcohol, estudien. Ah, pero bueno, hay que hacer una labor bonita, tienes que buscar ayuda. En la ciudad de Medellín hay muchas partes donde le ayudan a las personas para que volvamos a restaurar este hogar con tus hijos. Mm, de todas maneras, Shirley, muchas gracias. Eh, no quisimos revictimizarte con toda esta historia, pero esta historia fue contada en el 2018, hubo mucho boom publicitario, todo el mundo, y se decía en ese entonces que tú eras la que habías, Sí, que yo había sido la que había matado a mí. bueno, pero por lo menos hoy sabemos que a ti ya te declararon inocente Sí. y que vas a seguir adelante. Mucha suerte y muchas gracias por haber venido. A usted, doctora, mío le pague, Dios la bendiga por haberme recibido acá, de haber escuchado mi historia, porque sé que muchos no creyeron en mí, ni creían en mí, pero acá estamos, doctora. Gracias.